Bueno, no te tapo. Bueno, muchas gracias por venir. Ahí está. La presenta Graciela. Graciela es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora adjunta de CONICET e investigadora asociada, acá lo voy a decir en castellano, no en italiano, del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Roma. Actualmente también se desempeña como la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Geofísica. Así que bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Muchas gracias a vos, Mariela, y por todo el trabajo, porque como mencioné antes, me parece una muy buena movida realmente que estos coloquios. Gracias. Espero, Gracias. Bueno, un poco de lo que voy a conversar un poco hoy es esto de la inteligencia artificial aplicada a meteorología del espacio. Así que voy a hacer un mix de las dos cosas. Sé que este público es bastante experto en muchas de estas áreas, así que espero tratar de hacerlo un poco más dinámico para ustedes. Yo voy a hablar un poco de la introducción, un poco de Space Weather y un poco de Machine Learning o IA, en realidad Machine Learning, y voy a dar ejemplos. Me parecía que lo más interesante era ir como transitando a través de resultados y de ejemplos un poco la historia de cómo nos metimos en esto y lo que fuimos aprendiendo y hacia dónde hacia dónde fue evolucionando el trabajo. Entonces un poco de eso viene la charla. Entonces puse una definición de Space Weather o meteorología del espacio. Hay muchas. Creo que la mayoría de ustedes debe haber escuchado de qué estamos hablando cuando hablamos de Space Weather, pero básicamente vamos a hacer, simplificadamente vamos a hablar de entender, estudiar todo el ambiente, todo el espacio, todo nuestro entorno, todo nuestro geoespacio y el medio interplanetario, el medio de los otros planetas y solar, y cómo estas interacciones pueden afectar tecnologías básicamente en la Tierra o puede tener alguna afectación, puede afectarnos de alguna manera. Entonces me parece que ponerlos en términos de la física que conocemos nosotros, de todos estos subdominios, de manera acoplada en realidad, y pensando en términos de impactos, ¿no? O sea, cómo esto puede impactar eventualmente en las actividades socioeconómicas. O sea, me gustaba un poco la forma de definirlo. Del lado izquierdo tienen un plot que puse, que me parece que está muy bueno, es un paper del programa Presto de Skostep, que es muy conocido, donde ya los voy a ir andando un poquito más, pero si ustedes los ven, vamos a tener 3 slides que los vamos a mantener, un poco hace énfasis en que todos estos dominios están muy acoplados, son muy complejos, todos acá entienden la complejidad que puedan llegar a tener, pero además tenemos claro que involucran escalas temporales y espaciales muy diversas. Entonces, tenemos eventos que se pueden desarrollar en el término de ciclos solares, pero que desencadenan finalmente algunos eventos en Tierra en el término de horas. Entonces, este manejo de múltiples escalas y de acoplamientos claramente le da una dimensión en complejidad que hace que se empiecen a buscar otras formas de entender o de trabajar con estos sistemas, ¿no? Por otro lado, puse una definición de Machine Learning y estuve debatiéndome esta mañana qué definición ponía y lo hice con una IA. Entonces le pedí a una IA que me diga qué cosa es Machine Learning. Por supuesto, no le creía la primera, después le modifico un poco. Pero básicamente, bueno, van a encontrar una infinidad de denominaciones. Hay libros, o sea, Machine Learning, el aprendizaje automático no es nuevo, existe de hace muchísimos años, van a encontrar libros de referencia muy buenos, pero en general todos ya tenemos como, lamentablemente en nuestro día a día, que ir acuñando o entendiendo o internalizando estos conceptos de lo que es la IA y el Machine Learning, ¿no? Y entonces sabemos que esta idea del aprendizaje automático se refiere en realidad a un método de análisis de datos. O sea, ahora vamos un poquito más preciso. Es una forma, es de entre todo el esquema o todos los conceptos relacionados con inteligencia artificial,
El Machine Learning es lo que está relacionado a la metodología, a un método. Entonces, la idea es que ese método, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a hacer tradicionalmente nosotros, esos métodos se aprenden o aprenden de los datos y generan finalmente algún tipo de modelo basado en datos. Entonces, si ahora tratamos de unificar ambas ideas, tenemos un campo de aplicación que es el Space Weather sumamente complejo, sumamente acoplado. Eh, Probablemente una de las cosas de las que se habla mucho cuando uno hace Space Weather es que tradicionalmente uno es experto en un subdominio. O sea, uno hace o física solar y tiene gran expertise en el tema, o ionosfera, y entonces ahora comunicar y empezar a acoplar todos estos subsistemas empieza a complicarse, ¿no? También hemos mencionado lo de las escalas espaciales y temporales, que ya los dije, pero además, por defecto, es un problema intrínsecamente desbalanceado que va a tener impacto después en términos de cómo usemos Machine Learning. ¿Y por qué digo que es que está desbalanceado? Porque en general, cuando nosotros hablamos de Space Weather, de nuevo, miramos de nuevo la dimensión de los impactos que pueden tener estos eventos, ¿no? Estos eventos de la física. Entonces, y diferentes efectos en realidad. Y cuando vemos qué nos interesa más, en general nos interesa cuáles son los eventos más extremos, o sea, los que van a tener más impacto, los que nos pueden llegar a perjudicar más. Y estos eventos en realidad tienen una baja probabilidad de ocurrencia. Y ahí es cuando nosotros vemos que empieza de nuevo a desacomodarse, digamos, esta idea prolijita de cómo hacer Machine Learning, porque la vamos a ver relacionados con la metodología, con el método, ¿no? Por otro lado, existen, y ahora, actualmente, de hecho, espero en breve saldrá un white paper sobre esto, está en boga la idea de empezar a hacer modelos integrados, modelos físicos o semiempíricos o empíricos integrados, donde puedan de algún modo entender toda una cadena de eventos y efectos. Estos modelos claramente están muy hacia la física y por definición son muy costosos en términos de cómputo. Entonces, es muy importante para entender el sistema, pero cuando uno quiere pensar ahora en una forma un poco más operativa, de una perspectiva más de Space Weather, en el sentido de los impactos, y tratar de advertir qué es lo que puede estar pasando, entonces ese cómputo intensivo que pueda requerir un modelo integrado más complejo se vuelve prohibitivo. Y entonces en ese ambiente es que empieza a avanzar fuertemente estas técnicas. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta o en dónde nos podrían ayudar, y esto es lo que he querido plasmar acá, ¿no? Siempre hay que acordarse que se llama modelado, es modelado, pero es modelado basado en datos, no generaliza. Y voy a mostrar después en resultados concretos cuáles pueden ser, qué es lo que está pasando ahí. Entonces siempre es como yo siempre digo, tenés que conocer la física, no podés despegarte de la realidad, de la física, de entender las cosas. Hay que saber para entender los resultados. Es muy importante, creo que es muy, muy importante lo que es para nowcasting. Nowcasting quiere decir a corto plazo, pronóstico a corto plazo y a largo plazo. Está siendo muy relevante Machine Learning, pero también se está macetando. La cosa que Machine Learning es que va muy rápido. O sea, el año pasado estaba como despegado todo, le sacaba una cabeza a todo. Hoy ya las diferencias en técnica, el diferencial es poquito de lo que está avanzando en forecasting, porque hay otros problemas, no es la metodología en sí. Ya vamos a hablar un poco de los datos, el problema en realidad. Es muy importante para detección automática de eventos o de patrones, para descubrir lo que nosotros llamamos features latentes o características o patrones o cosas que no sabemos que están en los datos, que no son evidentes y que no las sabemos de nuestras teorías de la vida, para entender sesgos, para atender diferentes escalas claramente,
Antes, bueno, los que hacen métodos numéricos saben cuando tenemos que tratar de meter dos grillas con de distintos tipos, es un problema, ¿no? En este caso, que se lo puede ver ahí las escalas en una de las formas, también nos permite hacer un análisis muy robusto de los datos. Y esto es, creo que, clave, porque aunque queramos y aunque seamos súper expertos, no hay ningún ser humano capaz de atender la cantidad de datos que llegan de forma robusta. Y cuando yo digo de forma robusta, es, por ejemplo, en muchos casos, si el dato o la calidad del dato va a depender del operador, por ejemplo, de un instrumento. Si esa calidad va a cambiar porque cambia de persona que está trabajando con el dato, la calidad del dato está cambiando. Entonces, todo lo que es automático va hacia la robustez, va pensado hacia la robustez. Y, por supuesto, tratar de descubrir nuevo conocimiento, porque se descubren cosas nuevas, explicarles otro problema. Ese ya es otro, no vamos a hablar de eso. Pero hay cosas nuevas. Y entonces, un poco en ese contexto que les acabo de mencionar, la idea es que les voy a ir contando algunos resultados o lo que tratamos de ir haciendo. Y el primer ejemplo que voy a trabajar es una colaboración que estamos haciendo dentro de la colaboración Lago. Deben conocer porque el grupo de Sergio está trabajando fuertemente con detectores Cherenkov. Creo que hay uno acá. ¿Está acá? Perfecto. Entonces hay uno instalado incluso acá. Pero básicamente los rayos cósmicos nos permiten estas astropartículas que generalmente están originadas, aceleradas en lugares muy lejanos, que no están en nuestros sistemas, tienen interacción con nuestro medio interplanetario. Esa propagación de los rayos, de los rayos cósmicos nos permiten entender o modulan o permiten entender cómo es nuestro ambiente cercano a la Tierra, básicamente. Esa es una forma implícita de observar lo que está pasando con Space Weather. Pero además eh, hay algunos casos donde estas partículas son aceleradas en el Sol y son casos muy particulares en algunos eventos que los menciona ahí, que son acelerados durante las flares, que son estos eventos de partículas energéticamente cargadas, ¿no? Pero más allá de eso, existen muchas formas de entender o de analizar estos rayos cósmicos. Una de ellas es a través de lo que nosotros conocemos como los tanques o los Water Cherenkov detectors, detectores de agua Cherenkov, que básicamente lo que hacen es tratar de determinar cuántas partículas llegan a nivel suelo de una lluvia secundaria de partículas que han ingresado a la atmósfera, que se han generado. En realidad la segunda cascada se genera por interacción con los distintos elementos en la atmósfera, por colisión. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos llega, o al grupo, o sea, la pregunta que teníamos es, el detector lo que está haciendo es contando partículas que arriban. Y la forma en la que hace esto, básicamente, es contando, literalmente haciendo cuentas de detecciones. Estas detecciones no son más que nada que fotones generados por radiación Cherenkov cuando atraviesan los tanques de agua, las partículas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos pasa? No tengo un puntero o algo, pero bueno, más o menos. Perfecto, perfecto. Gracias. No, no pasa nada. Es que es robusto. ¿Sabe? No pasa nada. No, porque tiene muchas cosas este plot y quiero rápidamente pasarlo para que no se enrede tanto. Pero básicamente lo que tienen acá no es más nada que un histograma de carga. O sea, yo tengo un histograma donde tengo las cuentas, esta es la carga, pero ahí tengo las cuentas de cuántas partículas han ido siendo detectadas, digamos, por distintas energías. No voy a entrar en detalles demasiados del tanque, después podemos comentarlos claramente, pero básicamente esta forma que tengo es muy típica de los detectores Cherenkov de agua que tenemos nosotros, y lo que está marcadito es lo que se llama la joroba del muón, porque se sabe que ahí, a esas energías, mayormente está compuesto por muones, ¿no?
Mientras que lo que está acá a la izquierda, eso básicamente es la componente electromagnética, ¿no? Nos llega, son electrones, mayoritariamente. Pero esto es lo que nos dice la física. Y el problema que nosotros queríamos arrancar y queríamos ir hacia la parte de nuevo de robustez, o sea, con la idea de robustez, es decir, tenemos muchos detectores y yo quisiera saber cómo es la calidad de esos detectores. Ese es el objetivo ulterior. Este es un paso intermedio a ese. Pero queremos saber cómo es la calidad de detectores. ¿Está detectando lo que debería detectar? Y si está detectando lo que debería detectar, básicamente, ¿podrías saber cuál es la contribución de energía de cada partícula que está arribando? Entonces, en un término más numérico, queremos desacoplar este histograma y quiero saber cómo es la composición por partículas. Y ese era el trabajo. ¿Sabemos de antemano cuál es? No. Entonces, por definición, para nosotros, para la gente que hace Machine Learning, esto es una forma no supervisada. No sé cuál es la ground truth, no sé cuál es la verdad, pero tengo información, conocemos de física o alguien conoce de física en el grupo. Alguien, suponemos. Bueno, entonces hay información, sabemos cosas. Entonces, lo que van a ver ustedes acá, lo que yo he más o menos plasmado, es lo que nosotros llamamos un pipeline de datos. Porque cuando nosotros vamos a aplicar algunas de estas técnicas de Machine Learning, lo tenemos que hacer consistentemente como el método científico nos ha enseñado en la vida. No tenemos que tirar por la boda todo lo que sabemos. Es un método más. Y entonces tiene que ser consistente. Y entonces vamos a ir pasando por distintas etapas. Este trabajo, desde el punto de vista técnico, tenía algunas complicaciones. La primera de las complicaciones es la cantidad de datos que nosotros recibíamos. Entonces, por una hora de datos, nosotros teníamos entre 4 y 8 millones de detecciones. Eso significaba que podíamos tener hasta 200 megabytes, dependiendo de los casos, en unos archivos comprimidos CSV por cada detector, habiendo en Latinoamérica un montón de detectores. En este momento no sé cuántos están midiendo, pero son muchísimos. Y entonces, si hacíamos la cuenta, esto se nos iba enormemente. Y si queremos aprender, hay que ir aprendiendo en el tiempo, una hora es poco, ¿no? Entonces, ese era el primer obstáculo a pasar. El segundo obstáculo era, bueno, tenemos que entender cuáles son las características, qué son las características físicas que describen a estas partículas o que van a ser importantes, pero en los datos, no genéricos, dentro de los datos, ¿no? Y entonces hemos pasado por una serie de etapas. La primera es hacer una limpieza muy agresiva de los datos, porque tenemos tantos, que entonces decimos, quiero buena data. Y entonces la primera cosa que uno hace y toma de decisiones, en realidad ya vamos a ver que hay otro caso que tengo pocos datos, pero en este caso tenía tanto exceso de datos que podemos darnos el gusto de elevar la calidad de esos datos con los que íbamos a trabajar. Y eso significa eliminar, por ejemplo, saturados, múltiples picos y un montón de cosas, que no necesariamente significa que está mal ni que hay física ahí, pero que, nada, bajaba la calidad en cuanto a la detección, en cuanto al proyecto que teníamos, ¿no? Y nos quedamos con el 5% de los datos. Y eran más o menos 24 millones de eventos nos quedaban. Después de usar, en realidad esto eran 24 horas de datos, un día, y nos quedamos con el 5%, que es un montonazo. Muchísimo, ¿no? Eh, sí, sí, Un detector, exactamente eso. vos tenés 24 millones de esos. Estos, lo que dice Actual Data es el histograma, perdón. Son todas las detecciones que tengo. De todas esas detecciones eliminé cosas y me quedé con el 5% de los puntos que ves ahí, concretamente. No en esos, porque ese es un plot chiquitito, pero de un día entero. O sea, ahí tenés 24 millones de eventos en ese. Sí. Sí. Todos son eventos, todos son detecciones. Algunas significan una cosa, otras otra. Todos son detecciones, sí, sí. Capaz que la palabra no es buena, detecciones. Exacto, en este contexto, pero sí, sí, es eso. Bueno, entonces, una vez que limpiamos todo esto, hacemos esta cosa tan agresiva, sabemos que lo que tenemos más o menos
es dato relevante para nuestro problema. Y de nuevo digo para nuestro problema porque, por ejemplo, las amplitudes dobles pueden ser, por ejemplo, de estas lluvias, ¿no? ¿Cómo se llaman las EAs? Sí, lluvias, o sea, tengo detecciones, dos partículas una detrás de la otra, pero en realidad forman parte de la misma lluvia, digamos. Pero bueno, hoy en este caso lo sacamos para este trabajo. Después para el otro trabajo tenemos otros trabajos en camino y consideramos otros. Bueno, hacemos una ingeniería de datos y selección de los datos, una ingeniería de las features, de las características, y dijimos qué cosas nos interesan de esos datos. Y acá también hay algo que uno tiende a hacer porque uno entiende algunas cosas. Bueno, todo el grupo, hay gente, siempre hay alguien muy experto que te puede decir, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, el pico que tiene digamos, la detección, el pico del pulso, me puede interesar la relación entre la carga y el pico o muchísimas cosas. Y entonces empezaron a seleccionar características que para nosotros son importantes, pero de todas ellas, ¿cuáles me aportaban o explicaban mejor los datos? Y cuando digo explicaban, son los datos que yo tengo, no toda la física, explican estos datos que tengo. Entonces, lo que hay que hacer, y esta es lo que se conoce como ingeniería de datos y selección de características, lo que nosotros hacemos en este caso, básicamente es seleccionar aquellas que van a explicar mejor y dejar las otras para después. Porque hay un problema, o dejarlas de lado, porque el problema concreto es un problema muy común en el análisis de datos y de machine learning que se llama la maldición de la dimensionalidad. O sea, casi todos los algoritmos de Machine Learning se basan en el concepto de distancia. Y cuando uso más dimensiones, dimensionalmente, necesito más datos para popular mejor ese espacio. Entonces, las distancias empiezan a ser, digamos, no describen bien si tengo pocos datos. Entonces, en términos, digamos, en suma y en resumen, necesito muchos datos para muchas dimensiones. Entonces, el trabajo es, quiero la menor cantidad de dimensiones, pero describan la mayor cantidad de datos. Es un problema de optimización. Entonces, en ese caso, nos quedamos con estas que están acá. Después podemos charlarlas, si quieren, por qué. De la vida. El de toda la vida. Lo que está, esto es una proyección, sí, exactamente. Sí, pero me preguntan por los que están. Por el micro, sí. Exactamente. Existen un montón de estrategias, esto es correlación, cosas que nosotros conocemos de la vida misma, estos análisis no ha cambiado nada. Digamos, es parte de la metodología, no es específicamente machine learning. Sí. Grabarla realmente. Pero hablaste de distancia y PSA, ¿no? Es lineal. Claro, pero digo, cuando vos tenés todos los datos de la misma naturaleza, como que la distancia tiene sentido. Nosotros lo hacemos con espectro y es, qué sé yo, la reflectancia en diferentes bandas. Y es todo de la misma naturaleza, pero ahí por lo que veo tenés como de naturaleza muy distinta. Y es una me locura, parece raro, ¿no? Sí. En realidad son... A menos que ustedes hagan algo raro con la distancia, porque hasta las unidades son distintas. Exactamente, pero no estoy hablando de distancia en PCA. Normalizado. Sí, está normalizado esto. Pero, claro, pero perdón. Que la variación de los datos, esté más en tal o en cual dirección. Cuando las direcciones tienen naturaleza distinta, me parece difícil. Lo que pasa es que lo que yo me refiero a distancia... aunque la puedas normalizar numéricamente. No, está bien, pero lo que yo me refiero a distancia no es acá. Yo no estoy hablando acá las distancias. Yo estoy hablando acá, en el algoritmo. Entonces no hablo de las distancias este es el proceso de limpieza, es el proceso de entender. Entonces estoy entendiendo qué cosas hay acá. Cuando yo hablo de distancia, los algoritmos para distancia, concretamente, son los algoritmos de clustering que usamos. Entonces, estoy hablando de distancia ahí, no estoy hablando de distancia acá, por eso. Ok. Ya llegamos porque lo voy a explicar un poquito por encima del algoritmo también. Sí. Pero no es el problema que yo mencionaba de la dimensionalidad. Está bien. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos con estos datos, digamos, esta parte solamente me dice qué datos son los más relevantes.
que lo hacemos toda la vida, no es nada del otro mundo, acá no hay novedad. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar un modelo la idea es decir, bueno, concretamente para este problema, era, bueno, agrupemos todas las partículas que se comportan parecido. Ese es el concepto que tenemos detrás. Y entonces existen un montón de algoritmos de agrupamiento, claro que no sabemos o sea, no sabemos la verdad, agrupa cosas parecidas. Y había muchísimos, el que se mete en esto, hay una infinidad de algoritmos, o sea, uno lo prueba bastante. Nosotros probamos muchos y nos quedamos con Optics, que es un algoritmo que me permite agrupar los datos por similitudes en densidad de los datos, o sea, las partículas que están cercanas conceptualmente, que tienen características parecidas, y también me permite hacerlo de forma jerárquica, porque tal vez en un lugar tenga una partícula que realmente no sé si es chicha o limonada, hablando mal y pronto, pero está muy cerca y está en esta jerarquía de densidades. ¿Se entiende? Es medio complejo y es bastante abstracto en realidad. El algoritmo es parecido, si ustedes conocen alguno, a DBSCAN, es muy parecido. Tiene otras ventajas por las cuales lo hemos elegido. DBSCAN es un poquito más pesado y tiene otras cosas. Pero básicamente lo que podemos hacer es desacoplarlo y ¡chac! Tiramos una cosa, adivinen qué. Y esa es la primera cosa que uno aprende en Machine Learning. Siempre da respuesta. Siempre sale algo. Y eso es lo que es el problema para mí más grande y las críticas más grandes que tengo en los resultados de la gente que publica o que hace cosas con Machine Learning. Siempre va a tener un resultado porque nosotros preguntamos algo y siempre contesta. Siempre. Entonces, nos salió esto que está acá. Cuando este trabajo lo publicamos en 2 partes. Cuando empezamos a hacer bueno, acá está en logarítmico, creo que no es la mejor plot para esto, para comparar con aquel, pero acá se puede comparar, esto es un zoom. Eh, eh, se veía esto que está negro, todo es el acumulado, y van a ver que hay claramente cosas que están agrupadas como que sospechamos que tendrían que estar, digámoslo así. Entonces empezamos a sospechar que están bien agrupados los muones porque me han quedado separados en muones. Entonces, bueno, ya sabíamos algo de física, deberían estar separados, nada, vamos bien. Lo que hicimos después, es decir, ¿cómo validamos esto? ¿Cómo sabemos si esto es más o menos le pegamos o no? Usamos datos simulados y tiramos el mismo algoritmo. Pero ahora sí sabemos cuáles son las partículas. Entonces, como ya sabemos cuáles son las partículas, los tiramos, encontramos consistentemente los mismos grupos. Entonces, ahí ya dijimos, ok, ya no es suerte. Bueno, en realidad pareciera que de primera no salió, no saben que de primera esto no salió, ¿no? Pero bueno, después de mucho trabajo, pareciera que ha sido magia, pero no. Lo que hicimos es empezar a ver estos resultados. Les muestro rápido un par de resultados. Y nada, ahí están los links. Este en realidad son el paper de uno de mis estudiantes de Tiziano, pobre, son 2 papers. Y lo que hicimos es analizar, acá les voy a mostrar claramente, esta es una simulación del tanque, y las partículas pueden cruzar de forma vertical o de cualquier ángulo, ¿no? Y entonces claramente la energía que depositan es diferente. Y lo que encontramos con este paper no es solo que sí, le pegábamos a los muones, que ya era, si no le pegábamos a los muones, ya estaba todo mal. Pero además de eso, distingue los muones que entran de forma vertical de los que entran en forma diagonal o en otro ángulo. Y eso nos permite mucho analizar la geometría del tanque, la geometría del detector. Entonces eso nos dio muchas ganas de hacer muchas cosas, porque bueno, cuando te sale algo bueno. Entonces empezamos a ver las ventajas de esto. Bueno, perdón. Entonces, un poco esto, si quieren los detalles, por supuesto, todo lo que lo podemos ver, pero me parece que no da para dar tantos detalles. Están los papers ahí si quieren chusmearlos. Pero quería conversar un par de cosas respecto de realmente lo que es mi área más cercana de trabajo, que tiene que ver con Machine Learning aplicado a Space Weather e ionosfera particularmente. O sea, yo me dedico más hacia el lado de ionosfera.
Y le puse un plot bien simple que sacó, me gustó mucho NASA, de nada, las interacciones entre la termósfera, magnetósfera y ionosfera y los ciclos, y entonces para graficar un poco lo que nos pasa cuando hablamos de ionosfera. Cuando nosotros hablamos de ionosfera, siempre estoy muy feliz de que he podido llegar a hacer ese dibujo, eso es lo mejor que pude hacer. Pero básicamente esto es la sección de la ionosfera y yo tengo forzantes tanto desde arriba como de abajo. Y procesos internos y dinámicas y cosas que pasan todo el tiempo. Entonces la complejidad para nosotros pasa como poner los inputs, que son los forzantes de los cambios que yo voy a ver en las condiciones. Las cosas empiezan a cambiar porque es bien conocido que la ionosfera es variable y tiene una variabilidad regular y tiene una variabilidad irregular. La regularidad regular, claramente, la principal modulación de la ionosfera es el Sol. Entonces, nosotros de día tenemos una adicional de ionización. La ionosfera básicamente se va a constituir o se va a ionizar, va a la redundancia, durante el día. Voy a tener máximos durante el día y mínimos durante la noche. Hay regímenes con el ciclo solar, claramente, con estacionalidades, hay semi-estacionalidad y un montón de cosas que muchísima gente se dedica a estudiar. Pero también hay algunos regímenes regulares que son locales. Y acá empieza el problema de que hay como una cuestión global y una cuestión local o regional que analizar al mismo tiempo. Y de nuevo, el problema de las escalas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos ver? Por ejemplo, la anomalía ecuatorial de ionización es una de ellas. Como yo siempre digo, Tucumán tiene estas cuestiones que justo estamos debajo de la cresta sur de la anomalía. Entonces tenemos los máximos de ionización diurna que están arriba de Tucumán. Y es por eso que es una de las zonas más pobladas con instrumentos, o sea, muchos instrumentos. Este es The Weddell Sea Anomaly, es otro tipo de anomalía en el sur, cerca de la Antártida, en el mar de Weddell. Hay mareas y todo esto son regulares. Pero además hay situaciones irregulares. Por ejemplo, lo que se llaman TIDs o Gravity Waves atmosféricas, que pueden ser originados, por ejemplo, por un volcán. Tenemos papers sobre eso, algunos. Durante un eclipse cambian mucho las circunstancias y muy rápido. En cuestión de minutos te cambian las condiciones de ionización rápidamente. Y hay efectos que tienen que ver con la dinámica típica de la región. Por ejemplo, en nuestra región, en la región de Tucumán, perdón, digo Tucumán, de Tucumán, tenemos lo que están todos estos efectos relacionados con bubbles o efectos superfuentes. Bueno, hay un montón de efectos. ¿Qué quiero decir? Todo está complicado. Y para colmo, los métodos de medición o las formas de medir varían mucho y existen satélites y sondas que están mirando hacia abajo y hay otros instrumentos en tierra y hay que tratar de combinar todo esto. Y entonces el problema es, este meme me encantó porque el problema es eso. Vemos cosas, nos describen algo, 2024, pero no sabemos lo que estamos viendo. Estamos viendo un efecto de algo que no sabemos qué es necesariamente. ¿Está bien? Entonces, vemos como parcialmente las cosas siempre. Voy a comentar de un paper muy rápidamente, lo voy a pasar súper rápido, que justo le contaba a Sergio que estaba muy contenta porque salió hoy, recién hoy. En este paper tenemos esta idea, ¿no? De que si va a haber una tormenta geomagnética va a estar, y es de gran intensidad, va a estar todo mal. Hay ejemplos donde pasa eso, hay ejemplos donde pasa una super tormenta que todo el mundo está viendo cosas y yo en Tucumán acá no pasó nada. O sea, lo regional tapa los efectos de la tormenta, ¿no? Hay como un apantallamiento. Y este es el caso inverso, donde yo tengo una tormenta muy moderada, una tormenta geomagnética muy moderada, y lo que vamos a ver es que lo que va pasando en Sudamérica. Tenemos datos desde Antártida hasta Jicamarca, esto es el ecuador magnético, es visto en rojo, y analizamos datos en todas esas áreas. Y miren qué tan complicado puede ser.
En este caso tenemos Antártida, esto es Bahía Blanca, si estamos hablando de latitud media, latitud baja, que es Tucumán, y vemos la diferencia entre la frecuencia crítica de la capa F2, que es uno de los parámetros más importantes ionosféricos. Básicamente lo que están hablando es el delta, o sea, estoy viendo contra una referencia, ¿no? Y cuando cambia, pasa un threshold, nosotros llamamos que hay un evento ahí, concretamente le llaman tormentas ionosféricas, pero no pasa nada. Entonces, lo que está en rojo es el comienzo de la tormenta, es el sudden storm commencement. Lo que ven en verde, lo van a ver en verde, van a ver un poquito cambiado, van a ir viendo distintas etapas de la tormenta geomagnética en realidad, y acá es donde termina en realidad. Y la otra cosa que van a notar es que, por ejemplo, en esta estación hay un gap de datos, ¿no? Entonces uno dice, no hubo datos, punto, no tengo nada que analizar. En ionosfera que no haya datos es dato. Es importante. Entonces dijimos, bueno, nada, ¿qué tan terrible puede ser? Vemos que a veces pasa por el threshold, a veces baja del threshold. Nada, hagamos una cuentita estadística. Y acá se desmadró todo. Porque, ¿qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta que para hacer esta curva no podíamos analizarla como cualquier curva porque tenía un régimen especial. Como localmente estábamos en el mar de Weddell, en el mar de Weddell los mínimos ocurren en verano y no en invierno de ionización. O sea, al revés de cómo es el resto del mundo para una porción. Entonces, justo esta tormenta era en el cambio de ese régimen. Tuvimos que hacer un montón de estadísticas y justificar esa estadística de base. O sea, el background ya era un drama. Ya empezamos mal. Entonces, hacer esta curva fue un trabajo enorme. Después dijimos, bueno, en esta parte pasaron cosas, ¿no? No se ve nada. El radar no ve nada, no midió. Pasaron que no pasó algo o no pasó algo. Cuando vamos a ver en TEC, esto es el contenido total electrónico, vemos que sí hay cosas, el radar no los vio. Lo que pasó es que hay, por precipitación básicamente de partículas, hay una gran absorción de las ondas de radio y no puedo ver. Y eso significa que esa ausencia de datos es física. En este caso, cuando pasaba para abajo, teníamos, en realidad no voy a entrar en detalles, pero la razón, ustedes se fijan, va desde abajo hacia arriba y en realidad todo pasa medio al mismo tiempo. Esto se debe a la penetración de campo eléctrico desde los polos, pero acá veíamos que acá también había un efecto positivo que solo vemos en Tucumán, no lo puse acá porque no se lo ve, y eso tiene que ver con un efecto local de un enhancement de ionización en la parte del efecto fuente ecuatorial. Entonces, nada, era terrible analizar todo esto. Bueno, pero no critiquemos esas cosas. Entonces, en ionosfera uno pronostica globalmente, pronostica localmente y tienen que hacer todas estas disociaciones, cambios, ¿no? Tener en cuenta todo. Y lo primero que voy a hablar es sobre el dato. En este caso les voy a presentar un resultado que tenemos sobre el proyecto global y usamos lo que se llama el contenido total electrónico, que básicamente es una aproximación de la cantidad de electrones que hay en la ionosfera en una traza, en un camino que va desde un radar de un satélite a un receptor en tierra. Pero la verdad de las cosas es que es una integral numérica. O sea que ya el dato no es dato. ¿Sí? O sea, es una aproximación de una cosa. Entonces, ¿de qué depende que buena sea o que mala sea? Y bueno, depende de la cantidad, cómo lo han hecho ese cálculo numérico. Depende de la cantidad de constelaciones de satélites que están pasando al momento. Depende de un montón de detalles, bueno, que no voy a entrar acá a hablar, podemos charlarlo por supuesto. Y una vez que alguien calibra eso para distintas estaciones, acá tienen el link, si quieren después mirar, en este momento hay 629 estaciones en todo el mundo, y con esas 629 se hace una extrapolación para todo el mundo. Entonces, el dato que nosotros consumimos es una extrapolación de una aproximación de un dato que alguien ha generado, que no, ¿se entiende? O sea, ya
empezamos a pensar el dato está todo. Bueno, pero es lo que hay. Si quieren los detalles de nuevo acá, lo que hicimos es algunas estaciones alrededor del mundo para dividir por regiones latitudinales y aplicamos distintas metodologías. No voy a entrar en detalle tampoco, pero básicamente usamos redes neuronales recurrentes, dos tipos muy conocidos, que son Long Short Term Memory y Gated Recurrent Units, y Convolutional Neural Network, que son muy conocidas para el análisis, para el uso de imágenes. Y lo que teníamos era una serie de tiempos. Entonces dijimos, bueno, transformemos la serie de tiempos en imágenes y no pasa nada. Y eso hicimos. Los datos que usamos son desde el año 2005 al 2016, casi un ciclo solar, que era un poco la idea. Una resolución de 2 horas. En 2 horas la ionosfera cambia muchísimo. Así que realmente el resultado es un promediado, es una cosa muy global. Hay que tener cuidado. Acá está un poco la arquitectura que usamos. Y la razón, lo que hicimos es transformar las redes, estas series, en matrices, que las imágenes no son más que matrices. Entonces, si yo puedo pasar, no, transformamos para que se pueda usar Convolutional Neural Network. Las redes neuronales recurrentes, que son las primeras de estas dos, se crearon para análisis de series de datos, series temporales, perdón, y hemos mostrado que no son las mejores. Ya todo esto era como una novedad el año pasado cuando lo escribimos, hoy ya no es tan novedad, y eso hay que apurarse. Cuando uno escribe papers en Machine Learning, en 6 meses de todo queda medio viejo. Pero lo que tiene de lindo en este caso es que no solo pronosticamos, que les muestro lo que salió, sino que como pronosticamos para distintas regiones, sacamos, bueno, los errores y comparamos y andaba más o menos bien con la literatura. O sea, no era gran cosa. Andaba bastante bien con la literatura, pero nosotros queríamos pensar de forma operativa, es decir, ¿lo puedo poner a trabajar solito? ¿Lo puedo poner a que se actualice solito? Y eso hicimos con un concepto que se llama aprendizaje incremental, que es decir, a medida que llegan nuevos datos, vamos a ir reentrenando, no es la palabra en realidad reentrenando, pero ajustando los pesos de las redes neuronales para que los nuevos datos sean incorporados, y entonces veíamos que los errores cambiaban muy interesante, de manera muy interesante. Entonces, si uno va a pensar hacia el lado operativo, tiene que considerar este tipo de cosas. Bueno, ya nos anduvo una vez, veamos si anda de nuevo. Entonces, esta vez decimos, ¿por qué esto que es global no lo transportamos al local y lo hagamos muy nice? Sabemos que no va a funcionar, ya el problema es distinto. Ya lo que pasa en Tucumán no pasa en Buenos Aires, en la ionósfera, ¿no? Entonces, sabemos que a distintas latitudes todo va a pasar diferente, entonces tenemos que saber que el dato cambia, sabemos que la escala y la física es distinta, y además queríamos saber, bueno, a pesar de todo esto, ¿podemos reusar cosas que ya hicimos? Bueno, entonces planteamos la idea del concepto de transfer learning o transferencia de conocimiento. Porque una de las cosas que ocurre muy comúnmente es que no necesariamente tenemos la cantidad de datos necesarios para tener un buen aprendizaje, y muchas veces uno tiene pocos datos. Entonces teníamos datos calibrados localmente en nuestros receptores, pero de pocos años, y salteado con gap. Entonces no podíamos entrenar nuestra propia red, no podríamos hacer nada propio. Entonces lo que hicimos es transferir, o sea, usar acá tengo 4 estaciones que estaban a la vuelta de Argentina, en realidad no de Tucumán, y lo tiramos y vimos, en azul están los datos reales, en naranjita reentrenado y en verdecito sin entrenar. Y dijimos, bueno, usemos el mismo modelo que nos dio por resultado, pero entrénenlos de nuevo con datos locales. Es un poquito, pero ajustenlo un poco. Y eso hicimos, fue mejorando un poco, y lo que hacíamos era, de todos los modelos elegíamos, seleccionamos el que mejor en cada ocasión tenía mejor resultado. Este es un paper que mandamos ayer, así que está en veremos, chicos, súper nuevo, no sé qué va a pasar. Desde ayer ya está en review.
Y entonces con todas estas cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestro caminito, dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar para adelante o qué es lo que tenemos que corregir o en lo que andamos, qué queremos hacer? Entonces hemos empezado a pensar que necesitamos cosas. Necesitamos tener alguna forma de medir la incerteza de nuestros modelos, que la verdad que eso es lo que queremos. ¿Sí? Entonces, hay una forma de hacerlo y es usar un enfoque bayesiano y hemos empezado básicamente analizando, ajustando, digamos, estos TEC para distintas estaciones, ajustando, usando la metodología bayesiana. Este es un paper que también está en este momento con Noelia, que es otra de nuestras tesistas. Y lo que decíamos es, bueno, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva del análisis bayesiano? Una de las cosas que podemos hacer es decir, seamos inteligentes, porque en la forma en que nosotros enviamos nuestros datos a las redes neuronales. Cuando uno piensa en redes neuronales, lo que uno manda son sus datos y en primera instancia se seleccionan, digamos, de forma aleatoria, lo digamos así entre comillas, los pesos que van a componer el modelo, ¿no? O sea, los parámetros. Pero esa forma, típicamente, obviamente, es por defecto es uniforme, es algo no realista. Entonces decimos, en vez de que los parámetros de entrada se eligen con esta forma de estadística que sabemos que no va a funcionar, que se adecúen desde el comienzo a una estadística, digamos, a cómo es la estadística real del dato. Y entonces, en vez de, digamos, esta es una ecuación típica de una red neuronal de una sola neurona, pero básicamente los W que tengan acá, omegas, son estos dos son los pesos, estos son bias, pero esos pesos que se eligen aleatoriamente es una combinación lineal, que tengan la distribución de algo realista. Y entonces lo que hemos visto es que eso anda bastante mejor, o sea, más rápido, convergen los métodos bastante más rápido, típicamente. Pero no queremos quedarnos ahí. Lo que queremos hacer ahora es usar redes bayesianas, porque ahora yo no solo quiero que me responda cuánto es el dato, sino quiero que me dé, que en vez de elegir un peso, me elija las distribuciones de los pesos. Sería la idea. Y después voy a construir una distribución final. Esa sería la idea. Esto es un trabajo en progreso. Esta parte, que es toda la parte del análisis, sí ya está, el trabajo está enviado, creo que enviado o enviando esta semana, por no me acuerdo bien. Pero básicamente ahora estamos en esta idea de tratar de entrenar. La otra cosa que queremos hacer, estamos haciendo, es decir, les acabo de decir, estamos usando 2 horas de datos de resolución. En ionosfera es muchísimo. Bajemos, o sea, aumentemos la resolución, ¿sí? Y ahora usemos 10 minutos de resolución. Quiero más datos por hora. Hemos bajado a 10 minutos. Hemos descubierto que, de hecho, hemos hecho un análisis muy intensivo y no encontramos trabajos que hayan trabajado con esta resolución. Pero además, hemos empezado a pensar más exhaustivamente en las features para pronosticar. Y en este caso, lo que van a ver, bueno, todas estas son features físicas, ¿no? Estos son índices, pero hemos construido distintas features que son los distintos modos o las escalas que conocemos dentro de nuestros propios datos. Entonces, les voy avisando que va a haber un modo diurno yo le voy a dar información que yo sé, digamos, a la red neuronal, básicamente. Entonces, hemos armado, en realidad esto se llaman lag features y time features, porque en realidad esto es corrido, ¿no? O sea, corrido para atrás 3 horas, corrido para atrás 6 horas, etc. Se hizo todo un estudio sobre eso. Y además usamos un concepto nuevo que se llama Transformers. No sé si conocen, no sé si es tan nuevo ya, del año pasado era nuevo. Pero básicamente es un mecanismo de autoatención, que es lo que estamos haciendo, y los pronósticos salen realmente bastante bien para hacer 10 minutos. Estamos sorprendidos porque los resultados están en un orden bastante, digamos, los errores están en el mismo orden del global que está muteado, o sea, es muy bueno.
Y ahora también está ese paper es de Atuel, otro de los chicos del grupo, ¿no? Y me quedan 2 slides nada más y los dejo ya. La última slide es la penúltima. Es un trabajo nuevito que estamos empezando. Los 2 últimos slides son trabajos de chicos de grado. En este caso son 3 chicos de la ingeniería en informática. Y lo que queremos hacer es un sistema que detecte automáticamente irregularidades dentro de los datos. Pero no irregularidades de datos, sino irregularidades de la física. O sea, quiero saber irregularidades ionosféricas. Este es un ionograma típico y cuando tengo situaciones de irregularidades como las bubbles, por ejemplo, van a encontrar este tipo de ionogramas y entonces lo que queremos hacer usando redes neuronales convolucionales es que automáticamente me discrimine y me dé una alerta de cuando tenga en curso alguno de estos eventos. ¿Por qué nos sirve? Porque nosotros tenemos muchos instrumentos y vamos a chequear automáticamente todos los instrumentos, entonces como un autofeedback de corrección también de nuestros datos y de alerta de lo que está pasando. Este es realmente nuevo, lo estamos empezando a hacer hace poco, pero bueno, los chicos van bastante avanzado. Y esta es la última slide, que es la más tecnológica de todas, las menos física y la que no nos gusta mucho. Bueno, a la mayoría, a mí sí. Yo soy medio rara porque soy informática y científica, entonces tengo una mezcla rara. Pero esto es lo más tecnológico. Porque todo lo que yo he hablado hasta acá es lo que es la forma tradicional en que nosotros hacemos ciencia y es en términos del desarrollo de software, es prototipado, digamos. Si nosotros queremos realmente hacer algo que tenga robustez y que se pueda mantener en un sistema de alertas de space weather, yo necesitaría tener una infraestructura para mantener esos modelos, que rápidamente se pueda hacer un desarrollo, si hay un modelo nuevo se puede incorporar rápidamente, que se pueda hacer un monitoreo de las métricas, que yo sepa cuando una métrica está bajando, todo eso debe ser automático. Entonces, otro de los chicos del grupo lo que está haciendo es todo este framework, que miren, si quieren les cuento, al que les guste, pero básicamente va desde cómo va a ir traqueando la evolución desde los datos hasta los modelos, cómo se incorporan las métricas y monitorea la calidad de cada uno de los modelos en tiempo real, digamos. Eso es lo que hace. Se usan muchas plataformas que se usan normalmente en el ámbito comercial, digamos, no es una novedad, pero en realidad en ciencias no solemos pensarlo, ¿no? O sea, ya está, ya nos quedamos con el paper y nos convencimos hasta ahí. Así que un poco eso es lo que estamos haciendo ahora y nos damos cuenta que recién estamos empezando. O sea, habíamos hecho un montón de papers y estábamos muy felices, cada uno tenía sus papers, pero nos damos cuenta que nos falta un montonazo. Y entonces nos vamos para la playa. Y acá los invito a todos a Costa Rica porque estamos organizando un workshop de Machine Learning aplicado a Space Weather y a GNSS. Ahí está el link, para que vayan, investiguen, están los datos que digamos, las distintas sesiones que se van a dictar, va a ser en Costa Rica, y este es un follow-up de un workshop que hicimos ya en el 2022. No te sé la fecha, en realidad hacía como unos mesecitos que habíamos salido de la pandemia, y así somos de aguerridos que nos vinimos y armamos este workshop acá internacional también. Así que creo que, nada, por ahí a algunos les interesa, el objetivo siempre es dar un poco de física, dar un poco de machine learning y hacer aplicaciones concretas y hands-on. O sea, un poco esa es la perspectiva. Y creo que ya estoy. Gracias. Muchas gracias, Graciela. ¿Preguntas? Un montón de cosas, perdón. Un montón de datos. Bueno, muy buena la charla. Te iba a consultar acerca del primer modelo no supervisado. Sí. Medio que vos al final tiraste una punta, ¿no? De cómo lo monitorean, cómo monitorean todo lo que tienen. La parte técnica. ¿Esta? Sí, o sea, ustedes están
¿Cómo siguen estos modelos? ¿Se reentrenan? ¿Qué tipo de métricas después ven Sí, para ver si se va degradando en el tiempo y demás? respecto del primero específicamente, lo que pasa es que en este momento no estamos haciendo el monitoreo porque estamos tratando de levantar datos. Imagínate que lo que yo les mostré son 24 horas de datos y en este momento hace exactamente 2 o 3 meses mi estudiante está tratando de levantar los datos de distintos servidores para poder correrlo. O sea, ni siquiera podemos llegar a correrlo. Hay una limitación real de tecnológica en este momento y de dinero, seamos honestos. Hay otra tecnología que te lo pedían, pero no podemos pagarla. Entonces, con lo que tenemos, por ahora estamos pura cabeza y algoritmo a morir para tratar de levantarlos. Pero en términos generales, sí los seguimos a los modelos. Y esta tecnología, la ventaja es que es automática, te tira todas las métricas de manera automática, entonces vos podés, y te genera alerta, te genera logs. Entonces, cada tanto vos podés, en realidad podés levantar todos los logs o hacer un software que te levante los logs y cuando vos ves que cae, lo podés reentrenar. Ese vendría a ser el futuro, digamos. Hoy la forma que hacemos es miramos, no, está todo mal, esto no va a salir para el paper, volvamos a entrenar, esto está todo mal. Pero este es nuestro objetivo, allá. Y la otra cosa que sí estamos tratando de hacer, sobre todo en la parte bayesiana, es lo que más nos está costando, y es tratar de encontrar realmente una métrica que pueda comparar modelos. O sea, la comparación en Bayes no es tan trivial o no es tan como lo que estamos acostumbrados y es muy costosa. Casi siempre terminas yendo a hacer, no sé, bueno, vas a hacer un poco de tenés que ir a, ¿cómo se dice?, a muestrear, y muestrear es costoso, nada. Entonces, eso nos está costando ahora comparar los modelos. Bueno, eso es. Perfecto, gracias. Volviendo a lo que decías del método bayesiano, ¿vos Sí. no tenés un modelo físico que usar para compararlo con el modelo físico sin tener que correr dos modelos? ¿No tenés un modelo, un límite, digamos, decir, bueno, esto debería dar así? En realidad nosotros todos estamos haciendo lo mismo, que es básicamente pronóstico ionosférico. En ionosfera hay varios modelos. Hemos comparado, yo pasé súper rápido cosas. Esto que está acá son muchos modelos. Existe lo que nosotros comúnmente llamamos frozen ionosphere, que la ionosfera no cambia. La que más, este es como si fuese un average de 27 días, que vendría a ser tu cero. Y hay modelos que son físicos y hay modelos que son empíricos y semi-empíricos. Todos dan todo distinto y todo mal. Porque el problema que tenemos ahora es entender si lo estamos comparando bien. ¿Se entiende? No sé, o sea, no existe ni siquiera, hay muchos papers que están comparando, que están buenos, que comparan los modelos conocidos como el IRI, como el NEQUIC, y que los comparan entre ellos, pero entre ellos son semi-empíricos. Entonces, el problema es que no es trivial saber si te está realmente dando mal o bien. Entonces, lo que estamos cuestionando hoy son las métricas con las que se andan midiendo esa comparación. Digamos, es el problema. En realidad, perdón, todos los métodos integrados, incluso estos que son integrados de física, tienen el mismo problema. Te hago una pregunta del el método no supervisado que Sí. preguntaste al principio. Primero, vos dijiste que detectaba bien los muones o que separaba bien los muones. Y mi pregunta sería, bueno, ¿y todo el resto de los otros clústeres qué son? Son cosas. Y después, No sé si los tengo acá en este slide, pero bueno, te lo digo. Sí, decime. no, Primero por esto. responde eso primero. ¿Viste que tiene muchas curvas? O sea, fui a los muones porque en realidad nos encantó que pueda encontrar la geometría, ¿no? Pero en realidad sí hay electrones, todos los electromagnéticos están a la izquierda, y sí los separó bastante bien.
Tengo las estadísticas completas, no las tengo acá porque en realidad solo tengo muones acá, pero tengo todas las estadísticas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tirado, si te fijas arriba, el dataset, lo que hicimos es tirarlo de formas en 24 subsets independientes, porque digamos la estadística no debería cambiar en tiempo, y lo que hicimos es cada una de esas veces correrlos 10 veces, entonces hicimos estadísticas sobre la estadística, sabiendo que estos son resultados de simulaciones. ¿Qué nos dieron? Sí nos dieron algunos clústeres que justo acá lo tengo. Te lo puedo, nada, te lo muestro en un rato porque lo debo tener en mi computadora, pero tengo lo que se gamas, tenemos piones, tenemos electrones, positrones, y los separa. No sé si era la pregunta. Sí, saber qué otras cosas estabas separando y si sabías lo que eran las otras cosas. Sí. Porque mi siguiente pregunta es, vos acá también mencionaste que los muones se separaban por dependiendo de la orientación. Sí. Y mi pregunta ahí es, ¿eso no hace que vos tengas, en vez de un clúster para muones, vos vas a tener un clúster para un clúster de muones por cada... Y eso hace que... de muones, estoy de acuerdo, sí. Eso vos tenés un montón de clústeres, entonces, si tu objetivo es detectar muones, ¿cómo sabés? En realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo haces con eso? Sí. La respuesta está relacionada con la pregunta que nosotros teníamos. Nosotros sí queríamos saber qué tipo de muones. Y sí queríamos saber... ¿Por qué te explico? Porque el trabajo, o sea, el objetivo ulterior de esto es que sea como una autocalibración. Entonces, queríamos saber la geometría nos interesa. Saber la calidad del agua nos interesa. O sea, cuando lo que estoy detectando es cualquier cosa y no. Entonces, en realidad sí nos interesaba desacoplar lo más que podamos. El límite de qué cosa desacoplar o no desacoplar, no lo podés saber a priori. Lo tenés que tomar la decisión de vos, digamos. Ahí es la física, remangarse y explicar el resultado. ¿Por qué te digo eso? Porque si realmente no te interesa separarlo, no tendrías que elegir la cantidad de clúster. Voy a volver a una slide para explicar un poco más detallado. Explicar acá. ¿Qué es lo que pasa? El algoritmo, cómo trabaja, está acá. Vos lo que ves son puntos que están muy densos, ¿ves? Esos puntos los agrupa en este tipo de gráfica por defecto, que lo que hace es, en los valles, los asocia con esa densidad. Lo que vos decidís, o sea, la parte empírica, la parte que tenés que hacer vos de trabajo, es determinar cuál va a ser tu threshold, qué límite vas a tomar para decir cuánto de ese valle vas a tomar parte de tu clase. O cuánto va a ser. Es lo mismo que toda la vida el que trabaja con signal to noise ratio. Es el mismo problema de la vida. Es la misma estadística, el mismo problema. Entonces, si nosotros ponemos acá el threshold, voy a tener pocos grupos, ¿ves? Si pongo más arriba, voy a tener capaz más, o más datos en los grupos, digámoslo así. Hemos encontrado, justo no es un plot muy lindo, pero a veces encontramos algo como que tiene muchas curvas, y si lo pones abajo, las curvas chiquititas salen como nuevos grupos. Entonces, lo que te está dando ahí es la parte jerárquica, te está diciendo, hay un grupo dentro de otro grupo. Y entonces, es cuando vos tenés que arremangarte, lo que nosotros hacemos es ir a la física de nuevo y tratar de explicar si esto tiene una relación física o no, y tomar esa decisión. Entonces, como todo lo que es threshold en la vida es lo mismo. Sin alguna ¿Alguna otra pregunta? ¿Se escuchó? Soy borracho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le agradecemos de nuevo a Graciela. Gracias. Ah, perdón. Hay preguntas online. Perdón. No se va. No sé si querés leer. Sí, no llego a leer hasta ahí. Sí, te preguntan ¿dónde están corriendo los modelos? ¿De forma local? ¿En algún data center? ¿En alguna nube? No tenemos plata. ¿Se entiende eso? Somos científicos. No sé, creo que lo reduce a la mayoría de lo que estamos sentados acá. Tenemos nuestro propio servidor chiquitito con una GPU con la que lo modelamos. Tenemos algunos clústeres de colaboración con los que trabajamos y es lo que hay.
Cuando seamos muy millonarios, vamos a tener todos los servidores que son hermosos y te los mantienen. O sea, hoy en día, lamentablemente, nuestra realidad es esa. No sé. Gracias por la Bueno, pregunta. muchas gracias de nuevo. Ahora sí vamos por el café entonces.